Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que siga subiendo y actualizando feeds, gracias. Ni siquiera la muerte. 1, 3. Kirito ignoró deliberadamente las pequeñas miradas que Sugu le estaba enviando desde su posición en su cama, ya que ella también estaba mirando una katana que logró sacar literalmente de la nada. Tenía un pomo dorado y un protector con envoltura verde oscuro de su mango y un patrón ondulado que cubría el lado romo de la hoja. Era consciente de que juramento de caballería hacía que otras autoridades trabajaran para aquellos en quienes lo usaba y les proporcionaba variaciones mucho menos poderosas o manifestaciones parciales de dichas autoridades. Esta arma fue lo que Sugu obtuvo de Clarent y era ridículamente afilada y fuerte, ya que ni siquiera podía doblarla y atravesó el piso cuando Sugu la dejó caer por accidente. Cardinal System también estaba presente y simplemente sentada en su regazo mientras se apoyaba contra su pecho, sus ojos se iluminaron mientras realizaba algún tipo de actualización de sí misma mientras intentaba conectarse a servidores antiguos. ¿Y cómo explicaremos la puerta? Hizo un guiño mientras miraba la puerta de su habitación, que estaba apoyada contra el marco de la puerta cerca de la entrada y obviamente faltaba la conexión con ella. Sugu venció una retirada apresurada y muy avergonzada al ver lo que juramento de caballería le hizo y no tuvo en cuenta su mayor fuerza al abrir la puerta. Básicamente, arrancó todo sin ningún esfuerzo y solo pudo parpadear ante la cosa después de que se desprendió como si las bisagras de las puertas estuvieran entregando chicle en lugar de estar atornilladas a la pared. Le tomó media hora regresar con la cara todavía roja y casi tartamudeando una disculpa por la puerta. Kirito todavía estaba sentado allí congelado cuando su cerebro finalmente hizo clic y descubrió lo que sucedió. Después de una ronda de disculpas y un reconocimiento del hecho de que incluso quitarle el efecto de la autoridad no arreglará nada, de lo que se sentó en un silencio bastante incómodo que solo se estiró más a medida que los relojes avanzaban. Una distracción vino de Sugu de repente, teniendo una katana apareciendo en sus manos, lo que la hizo gritar y casi quitarse la mano antes de dejar caer el arma. La cuchilla afilada cortó el piso con una facilidad absurda y se atascó allí. Después de otro minuto de tratar de averiguar de dónde venía Sugu, finalmente la sacó y ahora la estaba mirando. Kirito estaba explicando cómo lo ganó y cómo podría usarse para luchar, ya que era lo suficientemente potente como para no romperse después de entrar en contacto con el borde de Clarent. ¿Y podré usarlo para pelear? Sugu preguntó mientras tomaba un columpio experimental con el arma. Es tan ligero que apenas siento la resistencia, pero es tan difícil como algo real en mi mano. Es real. Kirito dijo mientras miraba la pantalla de su computadora, que ahora mostraba que eran las 11:30 de la noche. No estoy seguro de qué tan fuerte es y cómo se medirá a cualquier cosa que se pueda sacar a través de Magic, pero estoy bastante seguro de que es un arma de primera categoría hasta ahora. Kirito todavía sentía una sensación bastante extraña de presagio cuando Sugu realizó varios movimientos prácticos con el arma antes de asentir con la cabeza. La vaina verde oscuro que se proporcionó junto con el arma tenía una punta dorada y un anillo alrededor del corte en el que se suponía que se colocaría la espada. Si bien se veían bastante simples, también eran lo suficientemente fuertes como para no ser cortados por la cuchilla que se escindía fácilmente a través de este en el mínimo impulso solo y apenas se ralentizó. La idea de explicar todo este lío a sus padres sería uno de los raros casos en los que Kirito honestamente se sintió más seguro mientras dejaba que alguien más hablara. Descargar. Terminado. Llegó la voz de Cardinal System, cuando los ojos de la niña recuperaron su vida y se deslizó hacia abajo para pararse en el suelo. No pude establecer una conexión adecuada ya que los servidores se eliminaron de la red, no hay forma de interactuar adecuadamente con ellos sin acercarse más. Esto hizo que Kirito suspirara mientras pensaba en cuántas cosas podrían haberse resuelto simplemente dejando que la niña corriera desenfrenada sobre cualquier conexión que mantuviera a Asuna y otros aún encerrados. Era una pequeña oportunidad, pero el único lugar que ahora contenía sus datos eran los servidores y cualquier lugar en el que aterrizaran, y eso era bastante malo.
Sin saber dónde mirar, tendría que hacer que Cardinal System básicamente hurgara a ciegas con el riesgo de desencadenar las sobras de la caja de seguridad que todavía estaban activas en los Nervegears. Arriesgado, demasiado arriesgado para su gusto, incluso si logran encontrar a Asuna y otros, existe la posibilidad de que no haya una manera de desconectarlos o hacer que sus cuentas se cierren. Otro callejón sin salida, un pequeño progreso con el que estaba contento, ya que también le dio a la niña algo de tiempo para asimilar más del comportamiento de los humanos, para que puedan pasarla como una sola, finalmente. Llegó la voz de Sugu cuando Kirito salió de sus reflexiones. Le tomó un momento averiguar qué estaba viendo exactamente y luego otro para evitar reírse de la mirada de pánico en el rostro de su hermana. Cardinal System decidió mostrarle a Sugu su afecto mientras simplemente regodeaba a la niña y enterraba su rostro en su escote con un agarre sorprendentemente fuerte. Sugu sostenía su arma sobre su cabeza para no herir a la niña más pequeña y miró entre ella y Kirito con los ojos muy abiertos ya que no tenía idea de qué hacer. Este fue el momento en que la chica de cabello blanco se movió un poco y levantó la cara y miró a Sugu directamente a los ojos con su mirada en blanco aún presente. Tía. Llegó la única palabra que hizo que su hermana de repente se quedara absolutamente quieta. Kirito apenas reprimió un resoplido cuando Sugu de repente parecía un ciervo atrapado en los faros de un camión particularmente grande mientras miraba lentamente a la niña con los ojos muy abiertos. Estaba bastante seguro de que ninguno de los dos parpadeó durante al menos 30 segundos mientras se miraban el uno al otro. Finalmente Sugu hizo un sonido que bordeaba entre un pollo estrangulado y un gato que intentaba deshacerse de una bola de pelo. ¡Uah! La hermana de papá. Cardinal System dijo con la misma voz apagada. Tía. Como si todo estuviera concluido, una vez más enterró su rostro en el escote ahora más considerable de Sugu sin más explicaciones. Kirito casi podía ver cómo el cabello de su hermana se levantaba en los lugares equivocados, mientras casi levantaba mecánicamente la cabeza para mirarlo con su ojo izquierdo, temblando de una manera bastante poco saludable. Estaba realmente sorprendido de cuánto tiempo le tomó ver realmente el hecho de que esto eventualmente sucedería, ya le explicó por qué el pequeño Gel lo llamó papá, así que era el siguiente paso lógico. Sugu hizo otro ruido extraño. Bueno, se rascó la parte posterior de la cabeza con una mirada tímida en su rostro mientras reprimía su propia diversión. Felicitaciones. Su hermana parpadea mientras su mente finalmente se reinicia y luego mira a la chica más pequeña unida a ella, luego regresa a Kirito mientras trata de reunirse para responder a lo que está sucediendo actualmente. Cuando su espada se desvaneció en partículas de luz verde, Sugu finalmente recuperó su orientación y su mano izquierda se envolvió reflexivamente alrededor de la sección media de la niña más pequeña. ¿Soy una tía?, preguntó con una extraña voz asfixiante. Sí. Él asintió. Eso es, parpadeó y luego miró a la chica que todavía la abrazaba. No estoy seguro de cómo reaccionar a esto, ni siquiera estoy seguro de cómo sucedió esto realmente. Kirito tampoco estaba seguro, la lógica simple que usaba Cardinal System no estaba exactamente libre de agujeros, pero no tenía ni idea de cómo manejar tal situación. Era una sensación extraña que realmente no podía describir, cuando estaba con Asuna y Yui se sentía como la familia que tenía en medio de Aincrad. Era una pieza cálida y reconfortante de su pequeño cielo personal, al que se aferró con todo lo que tenía hasta que Yui los dejó. Esto era diferente, no era una pequeña parte del mundo que ahora tenía cerca, sino una que era conocida por los demás y la que podía mantener a salvo. Si Cardinal System estaba aquí, entonces había una posibilidad de que Yui pudiera regresar, con él y Asuna de vuelta finalmente tendrán lo que querían antes de que Aincrad se desmoronara después de que Kayaba muriera de su mano. ¿Valió la pena? Recordó los últimos momentos de la vida de Kayaba y lo que dijo. Que vivas en tiempos interesantes, joven campeone. Nunca se arrepentiría de ese último acto, de esa lucha y de su amarga victoria que le robó cualquier esperanza de una vida pacífica que tuviera. No podía arrepentirse de ese momento, no importaba lo que vendría después y no importaba lo que le esperara en el futuro, no se arrepentiría ni por un segundo.
La culpa estaba ahí, cometió muchos errores y muchas cosas simplemente se le escaparon entre los dedos, pero conocer a Asuna y Yui nunca sería una de esas cosas. Klein, Lisbeth, Sílice, Argo, Ágil, sus reuniones no fueron errores. Juramento de caballería estuvo de acuerdo mientras palpitaba en su pecho con un pequeño churr de aprobación no verbal del camino que estaba tomando. Creo que te conviene, le dijo a Sugu mientras la niña parpadeaba hacia él. Realmente no puedo esperar para presentarte a Yui, creo que a ella le gustará tenerte cerca. Su hermana parpadeó y solo pudo graznar de sorpresa cuando Kirito se puso de pie y la abrazó él mismo, la niña más pequeña demasiado feliz de ser convertida en el centro del abrazo. Realmente se volvió suave y débil en los últimos 2 meses, sostuvo tanto de lo que sucedió en ese entonces dentro de sí mismo que lentamente drenó cualquier voluntad a la que todavía se aferrara. Hablar con Sugu ayudó, no sabía cuánto por cuánto tiempo, pero ahora se sentía mejor que durante todo el tiempo después de despertar de Aincrad. Porque nunca lo hizo antes. Sabía la respuesta, sabía a dolor admita cuánto odiaba cargar a otros con sus problemas y se necesitó un milagro literal, golpeándolo en el intestino proverbial para demostrar que no estaba solo. Era gracioso, de alguna manera muy retorcida, lo cegado que estaba por su propio deseo de seguir adelante sin hacer que otros pagaran por sus errores. ¿Oni-chan? Sugu preguntó con una voz ligeramente temblorosa. Gracias, por escucharme, dijo mientras colocaba su barbilla sobre su hombro izquierdo. Me ayudaste más de lo que piensas. Hubo un estallido de afecto puro y brillante de su conexión con Sugua y sintió que sus brazos tentativamente devolvían el abrazo mientras la presencia palpitante brillaba más. Había amor y afecto, cuidado y lealtad, aceptación y tranquilidad que su hermana ahora estaba tratando de transmitir a través del abrazo. Tal vez sonaba algo inesperado en este caso, pero Kirito sintió que era lo correcto y la única forma en que podía pagarle por estar allí para él. Después de 2 meses de tratar de reparar sus relaciones del naufragio, dejó atrás que esta era la primera vez que compartían un momento tan cercano. Había algo seriamente mal con él si no podía ver a Sugu por lo que era antes de estos 2 años, por la chica brillante que incluso después de su comportamiento frío y bastante antisocial todavía lo aceptaba con los brazos abiertos. Solo por este momento, estaría luchando, su mente voló hacia la presencia de Asuna en su mente y sintió que su visión se despejaba como si la neblina que la cubría finalmente se levantara. Amaterasu tenía razón, había otras formas de alcanzar su objetivo y en este momento lo hizo para que Asuna supiera que venía y que no importaba lo que la recuperaría. La chispa que sintió Sugu le dijo que no estaba solo, incluso la presencia constante e inquebrantable del sistema cardenal se dio a conocer mientras apretaba su abrazo. Estaba aquí y mejor que nunca, estaba armado y con un objetivo claro que brillaba al final de su camino, porque seguía conteniéndose. Kirito extendió la mano y cerró su agarre metafórico alrededor de Clarent y la cuchilla cantó en su mente con una promesa de victoria contra viento y marea. Igual, 0, 0, igual. 20 de enero de 2025. Kirito se agitó al sentir que su cuerpo se sacudía en un estado completamente despierto, juramento de caballería le hizo imposible sentir algo entre estos 2 estados. Todo su cuerpo se sentía descansado y la presencia de un calor que se extendía por su mente a partir de los vínculos que mantenía con los demás creaba algo parecido a un estado sereno. No estaba dormido, pero se sentía relajado ya que todo su ser simplemente absorbía la sensación cómoda de estar rodeado por el puro sentido de pertenencia. Su autoridad tal vez fue un poco una falla en cómo se atornilló un poco con su percepción durante los momentos en que se dejó sumergir completamente en las sensaciones provenientes de aquellos con quienes lo conectaba. Se sintió maravilloso con la forma en que casi olvidó lo que se sentía al estar solo justo después de pasar una noche mientras se le recordaba que nunca podría volver a sentirse de esa manera. Sabía que tenía que levantarse, era hora de enfrentar la música proverbial, ya que su madre probablemente tendría un montón de preguntas sobre la puerta rota y una niña pequeña que ahora los seguía. Claro, se sintió mejor después de pasar toda la noche hablando con Sugu y simplemente no retener nada, ya que su hermana simplemente aceptó todo y aún así lo apoyó.
Era como si parte del peso que todavía sentía, empujándolo hacia abajo, ahora simplemente se había ido. Las cosas que esperaba no volver a enfrentar nunca más estaban expuestas y, sin embargo, dolía menos después de una sola noche en comparación con 2 meses enteros. Cuando abrió lentamente los ojos, instantáneamente se encontró con un par de violetas que lo miraban desde el lado derecho. Le tomó un momento registrar la presencia del sistema cardenal acostado a su lado y acurrucándose a su lado, así como observándolo con la misma intensidad que ayer. No estaba seguro de si ella realmente dormía, ni siquiera estaba seguro de si podía dormir para empezar, y eso no era todo lo importante en este momento. La chica ahora estaba vestida con una especie de camisón con volantes elaborado, que no podía decir que en realidad era una cosa o su preferencia personal. También estaba mirando desde debajo de las sábanas con solo su rostro visible con el borde de las cubiertas en la parte superior de su cabeza. La imagen era increíblemente adorable, ya que podía sentir las notas de contenido y felicidad que irradiaban de su conexión con él mientras ella apretaba su control sobre él. Su cabeza giró lentamente mientras miraba la fregona de cabello oscuro que descansaba sobre su hombro izquierdo y liberaba pequeños ronquidos mientras Sugu todavía no se despertaba de su sueño. Él podía recordar claramente cuando simplemente se sentaron en su cama y ella lo consoló mientras él la tanqueaba por ello. Él se disculpó y le dijo cómo se sentía al respecto, pero ella lo dejó de lado. Kirito era realmente un idiota por cómo se comportaba antes de Aincrad, iba a compensarle y después de meses apenas, sintió que se había hecho ningún progreso. Ella lo perdonó no porque se lo ganara, sino porque Sugua todavía se aferraba a él y no lo culpaba por el trato que le daba después de que descubrió que eran primos en lugar de hermano y hermana. «Oye, Sugu», gritó. «Es hora de levantarse». La niña no respondió y lo único que salió fue otro pequeño ronquido mientras se acurrucaba más cerca de su costado y lo sostenía más fuerte con ambos brazos alrededor de su pecho y piernas alrededor de su izquierda. Aparentemente, su hermana estaba realmente agarrada mientras dormía y el vínculo que ahora compartían la alimentaba con su dirección real, a lo que ella respondió simplemente aferrándose a él mientras dormía y no soltándolo. «Munai», murmuró la niña mientras dormía. Kirito parpadeó y miró hacia atrás a Cardinal System, que solo lo miró fijamente. Era como si simplemente no viera nada malo en la situación en cuestión. En su pequeña cueva hecha de sábanas, la diminuta niña simplemente lo observaba con una expresión impasible sin ninguna indicación de que ella pudiera brindarle ayuda. En todo caso, Kirito podía sentir su agarre en su costado, apretando mientras se presionaba más cerca de él, mientras su rostro permanecía en blanco, podía sentirla casi ronroneando de felicidad desde el lugar cálido y estando tan cerca de él. No había esperanza de ninguna ayuda aquí ni de que ella realmente se mudara pronto. Volvió la cabeza hacia su hermana con un suspiro. «Sugu, es de mañana y es hora de levantarse», Kirito dijo mientras extendía la mano izquierda y sacudía ligeramente a su hermana. «No puedes dormir todo el día». Con juramento de caballería impulsándola, debería haber estado despierta casi instantáneamente al igual que él, pero era obvio que Sugu no era una persona matutina incluso ahora. Con un bostezo, la niña se movió y lentamente su rostro se movió para que lo mirara directamente, sus ojos se abrieron y se reenfocaron ya que Kirito solo podía mirarla. Hubo un momento de silencio cuando casi podía escuchar los engranajes girando dentro de la cabeza de Sugu. «Buenos días, Oni-chan», dijo mientras se levantaba lentamente en posición sentada y se estiraba. Su pijama rojo de 2 piezas mostraba demasiado escote. «¿Dormí aquí?» «Sí», se lo dijo de una manera tranquila, ya que podía sentir una ola de confusión y luego un miedo repentino la atravesó. «Ya veo». La vergüenza había vuelto cuando Sugu trató de ocultarla mientras se enrojecía. «Oni-chan». «Igual, 0, 0, igual». Una cosa que Kirito obviamente olvidó en su largo tiempo de pensar en todas las vías posibles para romper este tema a sus padres, fue que no tuvo en cuenta que su madre adoptiva encontró la evidencia antes de hacerlo primero. Era un poco obvio cuando lo pensó. Mientras él y Sugu se vestían y se dirigían a desayunar, se perdió los primeros signos de que algo andaba mal.
Era una rutina a la que estaba realmente feliz de volver a caer después del día más loco que tenía antes y, por lo tanto, él y su hermana extrañaban un burrito de manta detrás de ellos. Tenía una pequeña cara mirando desde las partes superiores, y el resto de la manta estaba siendo arrastrada detrás en el suelo mientras Cardinal System los seguía obedientemente detrás de ellos. Aunque era una mujer bastante ocupada, Kirigaya Midori todavía tenía sus días libres, y debido a que había algún tipo de espacio libre en su trabajo, era un lunes raro que todavía estuviera en casa, cuando Kirito y Sugua se despertaron. Minetaka estaba ausente en uno de sus casos bastante más problemáticos en los que tuvo que dormir en la oficina solo para llegar a la fecha límite y al mismo tiempo no acumular demasiado el trabajo. Así que Kirito se sentía afortunado de que su padre adoptivo no estuviera presente y desafortunado de que su madre adoptiva estuviera mirando fijamente el pequeño paquete detrás de él que miraba hacia atrás. Él y Sugua estaban congelados mientras observaban la reacción de su madre al tener una niña pequeña en la casa que parecía que venía de una especie de convención de cosplay, envuelta en una manta de la cabeza a los pies. Ah, Midori dijo con una mirada extraña en su rostro. Kazuto-kun, ¿quién es ese contigo? Reprimió su deseo de estremecerse, no era así como quería darle la noticia a su madre. Designación de la unidad. Sistema cardinal. La niña respondió rotundamente. Cualquier efecto de que ella fuera seria, con ella se perdió con la forma en que solo su rostro era visible desde la manta burrito y apenas llegaba al pecho de Kirito en altura. Habría admitido que se veía realmente adorable, si no fuera por el hecho de que en este momento él y su hermana tenían que descubrir cómo explicar adecuadamente su presencia aquí. Ah, Kara-san, Sugu intentó comenzar, pero tropezó con sus palabras. Ya ves. Ella fue bastante mientras él miraba a su madre y luego a Kirito con una expresión de pánico en su rostro, incluso él no podía entender qué decir aquí. Era importante explicar las cosas lenta y cuidadosamente sin básicamente lanzar una bomba como lo hizo Amakasu ayer, lo que hizo que el adolescente se sintiera fuera de ella durante todo el día. El hombre obviamente tenía buenas intenciones, pero su introducción apresuradamente elaborada y una forma bastante inconsistente de explicar las cosas lo hicieron obviamente inadecuado para dar tales noticias a dos adolescentes ignorantes. Kirito sintió una punzada de irritación, y como estaban resultando las cosas, pero lo obligó a bajar, fue en parte su culpa por olvidar un detalle tan crucial como el hecho de que Midori no iba a funcionar hoy. La niña que se movió a su lado y no estaba observando a su madre adoptiva, no estaba ayudando al asunto con su mirada desconcertantemente en blanco. Es una larga historia. Finalmente dijo y luego miró a Sugu que luchó en su lugar. Y creo que será mejor contarlo durante el desayuno, no creo que Sugu vaya a practice hoy. Su hermana solo podía sentir, con su repentino estirón de crecimiento, no sería buena durante su práctica y sus mayores límites físicos todavía eran algo que no tenía una comprensión firme. No le haría ningún bien si accidentalmente paralizara a alguien con un ataque o mostrara alguna hazaña de niveles sobrehumanos ante civiles inconscientes. Su equilibrio también estaba apagado debido a que ahora era más alta y mucho más desarrollada en ciertas áreas, incluso los vendajes elásticos que tenía que usar no estaban ayudando mucho en este momento. Fue pura suerte que la presencia de Cardinal System lograra que Midori extrañara que su hija fuera más alta y pareciera al menos un par de años mayor de lo que se suponía que debía ser. Maldita sea, Kirito apartó su mente de pensar en ese pequeño accidente de ayer y se centró completamente en la situación en cuestión. La idea original ya estaba tirada por la ventana, por lo que lo único que podía hacer ahora era improvisar y esperar lo mejor. Descubrimos por qué Oni-chan estaba en tan buena forma después de despertar. Sugu suministró lo que hizo que Midori la mirara con ambas cejas subiendo hacia la línea del cabello. Y también descubrimos lo que le sucedió al final de su acuerdo con Aincrad. Esto hizo que la mujer parpadeara mientras miraba lentamente entre Sugu y la niña, que todavía estaba de pie cerca de Kirito, envuelta en una manta y con una expresión sin emociones en su rostro. Midori luego miró su taza de café aún humeante y con una mirada compleja en su rostro, caminó hacia la mesa y se sentó mientras dejaba su taza frente a ella. Esto explicaré por qué hay un niño nosotros tú. Preguntó y luego entrecerró los ojos mientras miraba a Sugu. Sugua-chan, ¿te hiciste más alto?
Sugu tragó saliva mientras le disparaba a Kirito una mirada de pánico antes de asentir. Esto también se explicará, es mi culpa y realmente hay una historia muy larga detrás de todo. Kirito dijo mientras caminaba hacia la mesa y se sentaba al otro lado de su madre adoptiva. Tenía la esperanza de explicarlo mejor con más tiempo disponible para descubrir cómo hacerlo, pero con el sistema cardenal presente, el gato proverbial está fuera de la bolsa de todos modos. Sugua se sentó cerca de él y la chica en miniatura, que en realidad fue la primera víspera de la inteligencia artificial que cobró vida, demostró una hazaña de destreza impresionante mientras se subía a otra silla todavía envuelta en mantas. También se jaló un poco como imitando a una tortuga, lo que hizo que su rostro quedara cubierto por una sombra y dejara sus ojos visibles y casi brillantes. Kirito parpadeó, pero se sacudió la extraña impresión y la descartó como una de las peculiaridades de la niña que solo estaba en su segundo día de vida real. También notó a Midori mirando a la niña con una expresión confusa en su rostro, pero obviamente reteniendo cualquier pregunta hasta que hablara su pieza. Realmente tuvo suerte de que su familia fuera tan comprensiva con todo el asunto, si tan solo fuera tan bueno para explicarlo adecuadamente. Oni-chan vio a Sugu mirándolo y pudo sentir su tranquilidad y apoyo a través de su conexión. Todo comenzó durante el final de mi pelea con Kayaba Akihiko, empezó y no dejó de hablar. Midori estaba presente en el hospital cuando Kikuoka interrogó cortésmente a Kirito sobre el tiempo que pasó en Aincrad, ya que el hombre se presentó como un trabajador de la oficina de telecomunicaciones del Ministerio del Interior, no tenía sentido negarle la información. El adolescente en realidad esperaba que su recuerdo de todos esos eventos les ayudara a arrestar a personas como Po y otros que estaban participando activamente en la matanza de otros jugadores, sin importar lo difícil que hubiera sido hacer que las acusaciones se mantuvieran. Su madre estaba allí y escuchó su recuerdo de la última pelea con Heathcliff, no estaba exactamente estable en ese momento y la singular idea de ver a Asuna nuevamente hizo que no le importara lo que estaba diciendo en ese entonces. Tal vez fue lo mejor. Realmente no fue tan preciso al explicar cómo murió Kayaba, por lo que la posibilidad de que Kikuoka cavara en la dirección correcta era muy pequeña. La conexión entre el científico y el caballero de la traición no superaría la suspensión de la incredulidad de nadie. Bueno, Amaterasu dijo que no había muchos magos en Japón y que la posibilidad de que el hombre realmente tropezara con cualquier cosa que lo incriminara era casi nula. Midori escuchó la misma historia, con cómo Kirito fue quien derrotó a Heathcliff y salvó a todos esos jugadores del lugar infernal que era Aincrad. Ahora lo único que tenía que hacer era rellenar los detalles y toda la información que Amaterasu les entregó ayer. Era fácil ver cómo la expresión de la mujer se volvía plana mientras hablaba, la explicación era tan loca como te imaginas desde la perspectiva de una persona normal, que no estaba al tanto de Magic. Kirito y Sugu también eran así ayer y en este momento tenían que explicárselo a otra persona, a alguien que nunca había visto ninguna prueba real de que existiera algo más allá del horizonte de la vida mundana. Claro, si Kirito no viera los resultados y la prueba de sí mismo y no pudiera sentir a Clarent siempre presente y vigilante a su llamada, entonces también habría cerrado la puerta a la cara de Amaterasu sin pensarlo dos veces. Midori en este momento se enfrentó a los hechos que estaban mucho más allá de lo que tenía experiencia de enfrentar en su vida como madre de dos hijos. Se requería prueba y fue entonces cuando sacó su hoja, la aparición del arma casi hizo que la mujer retrocediera de su silla mientras simplemente miraba el arma en su mano. La enorme espada se veía magnífica e intimidante, ya que la pura presencia que irradiaba hizo que todos los demás, que no coincidían con su destreza, se sintieran abrumados. Kirito no lo quería, contuvo la influencia que Clarent tenía en el área circundante y la gente, incluso si sentía que tenía que contener toda una presa de agua con sus propias manos. Sugu ayudó a romper todo con él, su apoyo ayudó y Midori salió de su estupor al ver a su hijo de repente produciendo un arma de la nada. Kirito tenía muchos remordimientos que todavía llevaba y uno de ellos estaba reteniendo lo que podría haber sido una clave para no hacer caer a tanta gente durante Aincrad. Si tan solo no escondiera Dual Blades y lo revelara antes, entonces las personas que vinieron con Kobatsu contra Gleameyes no habrían muerto.
Salvó a Clenyas, pero todavía había víctimas en las filas de los jugadores que llegaron a la batalla contra el jefe de piso mal preparados y negándose a retirarse. Contenerse a la derecha no era algo que pudiera permitirse hacer, aquí y ahora era responsable no solo de sí mismo, sino de aquellos que estaban cerca de él y que dejaban muy poco espacio para cualquier otra cosa. Cuando terminó su cuento, pudo ver cómo las manos de Midori agarraban la taza ahora vacía, su nudillo blanco, y tenía que preguntarse cómo no lo destrozó aún con la fuerza con la que sostenía la cosa. No era la mejor manera de entregar la información y lejos de ser casi discreta, pero esta era la única forma en que podía hacerlo en este momento. Podía ver a Sugu alterándose entre mirarlo a él y a Midori con la preocupación de que también pudiera sentir venir de su presencia en su mente. Cardinal System era tan indiferente como siempre, mientras ella simplemente se sentaba allí y observaba a Midori con su expresión en blanco predeterminada. Podía sentir un pequeño zumbido de curiosidad proveniente de la diminuta chica, pero eso era casi todo lo que había, ya que ella todavía permanecía contenta de sentarse en sus cálidos envoltorios y observar todo a su alrededor. Callaba a Kiriko, Midori finalmente dijo, su voz temblaba ligeramente. Era un dios. Dios hereje, Mordred. Kirito confirmó. Uno de los caballeros de la mesa redonda, el legendario caballero de la traición. Hubo una pausa cuando la mujer respiró hondo y luego la soltó mientras se esforzaba por relajar su agarre de la copa antes de romperla. Cerró los ojos y luego los abrió una vez más y miró entre él, Sugu, Cardinal System y Clarent todavía acostados sobre la mesa como si fuera algo normal. Su madre obviamente estaba tratando de persuadirse a sí misma de que lo que estaba sucediendo era real y no un sueño muy vívido que de alguna manera estaba sufriendo. Y tú, lo mató. Dijo mientras forzaba la última parte. Lo que te hizo ganar una parte de sus poderes. Oni-chan ganó y liberó a todos. Sugu asintió. También me contó todo lo que sucedió en ese entonces, su condición completamente curada y mejorada también se explica por esto. Midori miró a la niña con una mirada en blanco antes de asentir lentamente. Ya veo, murmuró. ¿Y eso te hizo un campeón? En realidad, es campione. Kirito corrigió. Es una forma italiana de decir la misma palabra, básicamente significa que soy una de las pocas personas en todo el mundo que logró matar a un dios hereje. Correcto. Midori asintió una vez más con un suspiro. Ambos tienen que entender lo difícil que es para mí creer. Miró a Sugu, quien se encontró con su mirada mientras ambos aceptaban en silencio que su madre lo estaba tomando mucho mejor que ellos. Al menos ella no estaba tratando de descartarlo como una alucinación vívida como lo hizo Kirito hasta que la prueba fue casi golpearlo en el intestino. Lo sabemos. Admitió. Cuando Amaterasu-san comenzó a explicarnos las cosas, tenía media mente de que era una especie de truco para confundirnos o de alguna manera nos deslizó drogas. No fue una suposición con la forma en que más tarde logré llamar a Clarent y otras dos autoridades por las que todavía estoy trabajando. Midori lo miró a él y luego a Sugu una vez más antes de que su mirada se volviera hacia Cardinal System, que todavía estaba observando a la mujer desde los reconfortantes confinamientos de la manta. La presencia de la niña no era una prueba de sí misma, ya que podrían haber sido secuestrados de algún lugar, sin importar lo mal que sonara hacia ellos. Con la prueba sobre la mesa, literalmente, todo se convirtió en verdad y Midori ahora se enfrentó al hecho de que la niña sentada no muy lejos de ella era en realidad una inteligencia artificial que cobró vida. Todavía estoy luchando con este conocimiento yo mismo, tener que romperlo con otras personas hace que parezca que realmente acepté todo el asunto. Kirito sabía que toda la situación era tan absurda como parecía, el hecho de que de repente todo este paquete cayera sobre su regazo y se fuera a lidiar con él lo hizo sentir bastante estúpido por no cuestionarlo más. Sonaba más como si los magos de la organización de Amaterasu-san esperaran que simplemente rodara con todo esto y no hiciera preguntas sobre la tonelada literal de nueva información que se le cayó. Bueno, después de dormir en él y dejar que todo se digiera adecuadamente durante algún tiempo, ya podía pensar en al menos 2 docenas de preguntas desde la parte superior de su cabeza a las que realmente quería escuchar respuestas. ¿Y qué hay de ella? Midori finalmente preguntó. ¿Qué le vas a decir a la gente cuando eventualmente le pregunten de dónde vino?
No creas que me estoy olvidando de toda esta situación y hablaremos de ello cuando tu padre regrese a casa, pero no creo que se lo tome con tanta calma como yo. Kirito quería preguntarle qué esperaba exactamente que hiciera el hombre, pero decidió no tentar su suerte y simplemente asentir. Amakatsu-san dijo que enviará a alguien a trabajar conmigo y ayudar con todo. El adolescente se encogió de hombros. Dijo que fue en parte como una disculpa por 2 meses, de que básicamente movieron sus pulgares y no pudieron localizarme. Tal vez quien venga pueda ayudar con eso. Si este comité de compilación de historia es tan competente como él lo insinuó, y los vi pululando por el hospital después de mi acto bastante impulsivo de curar a Asuna, entonces creo que entregar algunos documentos retroactivos no será un problema. Esto hizo suspirar a Midori. Y ahora tengo que lidiar con el hecho de que alguien estaría falsificando una identificación falsa para ella. La mujer lo miró con un pequeño ceño fruncido. Espero que al menos no hayas aceptado nada todavía. A menos que esté absolutamente seguro de que lo que sea que estén vendiendo es legítimo y no va a aparecer como una especie de desastre más adelante, no quiero que aceptes nada de lo que intentarían ofrecerte. No, no lo hice. Kirito negó con la cabeza. Voy a esperar a quien Amakatsu-san nos envió y ver lo que tienen para ofrecer antes de siquiera pensar en aceptar algo. Cualquier cosa que sea libre siempre es una trampa de alguna manera o forma, estoy demasiado familiarizado con este concepto. Bien. Midori asintió. También quiero estar presente cuando venga quien se dirija a ti, no quiero perderme una explicación es todo un desastre de su lado. Kirito asintió con la cabeza y estaba a punto de responder, pero un movimiento desde su lado izquierdo lo hizo detenerse. Cardinal System se deslizó desde su silla y se dirigió al lado de Midori todavía mirando a la mujer sin parpadear todo el tiempo. Hubo un momento de silencio cuando los dos ojos se cerraron y Kirito sintió un temor distintivo que comenzaba a llenar su mente ya que tenía una idea bastante buena de lo que iba a suceder a continuación. Abuela. Vino la voz de la pequeña figura envuelta en una manta. Midori parpadeó mientras miraba a la niña. Cardinal System no se molestó en esperar mientras realizaba otra hazaña de destreza sobrenatural límite y se lanzó al regazo de la mujer hacia los lados y se apoyó contra ella. Kirito sintió la necesidad de enfrentarse, en realidad podía ver a Sugu suspirando y haciendo exactamente eso cuando su madre finalmente registró lo que sucedió y sus ojos se abrieron. ¿Qué? Se atragantó. Bueno, esto se fue a la barriga bastante rápido. Kirito concluyó mientras Midori miraba entre él y Sugu y la pequeña forma en su regazo con una mezcla de conmoción y pánico sin saber cómo reaccionar ante ella. En retrospectiva, realmente debería haber esperado que algo como esto sucediera, fue una sorpresa que ella tardara tanto en lograr esto. Igual, 0, 0, igual. Kirito tenía ganas de maldecir su propia mala suerte mientras caminaba hacia Agil's Café, el lugar donde él y otros se reunían de vez en cuando y donde podían hablar libremente sobre Aincrad. Era un lugar pequeño que los dejaba solos y dificultaba que otros los molestaran por lo que les sucedió durante esos 2 años. A medida que sus emociones se elevaban, podía sentir que Clarence respondía y casi saltaba a su mano, pero la contuvo. No le servirá producir de repente una cuchilla de la nada cuando estaba rodeado de civiles. Después de otra explicación, logró calmar a su madre y revisar su computadora. Había muchas cosas que podía hacer, pero necesitaba ver si algo nuevo provenía de sus amigos. La foto que Agil le envió hizo que el adolescente casi se cayera de su silla, no había duda de que lo veía una y otra vez, que detrás de las barras doradas, había una chica casi idéntica a Asuna. Quería correr al lugar de trabajo del hombre y exigir respuestas, ir al hospital y comprobar si Cardinal System sería capaz de encontrar algo. Ni siquiera se dio cuenta cuando Clarence Blood Arthur se deslizó a través de las grietas en su control y la iluminación carmesí comenzó a arquearse alrededor de su cuerpo. No era nada grande, pero aún así era mucho más que nada. Solo cuando Sugu lo agarró en un fuerte abrazo por detrás y comenzó a susurrar palabras tranquilizadoras, finalmente se calmó y notó que el reposabrazos de su silla estaba aplastado por el agarre que tenía sobre él. Varias respiraciones profundas más tarde y Sugu, sosteniéndolo mientras terminaba de leer el pequeño mensaje que Agil envió, se aseguró de copiar la imagen en su disco duro solo para mantenerla allí.
No podía correr exactamente a Disney Café sin antes recoger sus pensamientos y la presencia de Sugu lo hizo finalmente calmar su corazón erráticamente latiendo. Todavía podía sentir a Asuna, todavía podía decir su ubicación y que en este momento ella estaba menos que divertida con alguien pero no con él. Incluso a través de la ira y la irritación que podía sentir el amor que ella tenía y que todavía estaba dirigido hacia él, probablemente fue la razón por la que reaccionó tan fuertemente a la repentina prueba de su ubicación. Pasaron 10 minutos de conversación con Midori antes de que él y Sugu partieran para reunirse con Ágil. Su hermana se negaba a quedarse atrás y lo seguía obstinadamente. Se dio cuenta de que no había cambio de opinión, ya que simplemente sonrió y estuvo de acuerdo. Al menos Cardinal System era fácil de persuadir para que se quedara en casa con su madre. Probablemente serían varias horas interesantes para Midori, ya que tendría que manejar a la niña que la seguía por la casa. No era lo mismo que tener una idea clara de qué hacer, pero en este momento Kirito estaba listo para agarrarse a cualquier paja que se le ofreciera. Si Ágil tenía algo que decir que era serio, el hombre sabía lo difícil que era para Kirito no poder hablar con Asuna durante estos 2 meses. Mientras las campanas sobre la puerta sonaban, Kirito sintió el calor acogedor y el olor a madera y comida que saturaba el pequeño café. Podía ver a Ágil vestido con una camisa blanca detrás del mostrador mientras limpiaba con un trozo de tela blanca. Bueno, eso fue más rápido de lo que esperaba, dijo el hombre con una pequeña sonrisa. ¿Y quién sería ese? Kirito pudo ver los ojos del hombre mayor cambiando a Sugu que enteré del lugar justo después de él. Esta es Sugua, ella es mi hermana menor, explicó. ¿Recuerdas que te hablé de ella cuando nos reunimos aquí la última vez? Oh. Ágil asintió. No esperaba que respondieras tan rápido al mensaje, en realidad. Luego se dirigió hacia Sugua y asintió. Andrew Gilbert Mills, pero puedes llamarme Ágil. Gracias por ayudar a Oni-chan, Ágil-san. Ella asintió cortésmente en respuesta. Significa mucho para mí ver que se ganó tantos buenos amigos durante esos 2 años en Aincrad. No hay Biggie. El hombre negó con la cabeza cuando el hermano se acercó al mostrador y se sentó en las heces. ¿Te llenó sobre él? ¿Sobre Asuna-san y lo que pasó con otros? Preguntó Sugu. Sí, Oni-chan me contó todo sobre esos 2 años. El hombre le dio una mirada de medición antes de asentir. Ágil. Kirito finalmente decidió cortar la charla ociosa y ir al grano. ¿Cuál fue esa captura de pantalla que me enviaste? ¿La chica en él es Asuna o alguien que se parece demasiado a ella para que sea una coincidencia? Ágil puso la taza que estaba limpiando y caminó hacia un lado antes de tirar de algo de detrás del mostrador. Al colocar un recipiente de plástico que pertenecía a uno de los nuevos diseños para juegos, Kirito sintió una extraña sensación premonitoria. El hombre lo envió deslizándose hacia el adolescente sobre la parte superior del mostrador y cuando Kirito lo atrapó escuchó a Sugu jadear al ver la cubierta. Alfei Monlam. Sería demasiado largo explicarlo. El hombre dijo mientras caminaba hacia los 2 adolescentes que todavía estaban mirando la pequeña caja de plástico. ¿Has oído hablar de eso? Alfei Monlam, la nueva realidad virtual que llegó tras el desastre ocurrido con Sword Art Online. No fue Kirito quien respondió, fue Sugu. Mientras ambos hombres le disparaban una mirada curiosa, ella agregó tímidamente. Soy un jugador. ¿Qué? Kirito parpadeó mientras miraba a su hermana y sintió que su presencia en el fondo de su mente cambiaba con pequeñas chispas de culpa y arrepentimiento cuando se encontró con su mirada por un momento. Hablarían de esto más tarde, después de descubrir lo que Ágil les iba a decir ahora. Bueno, esto hace las cosas más fáciles entonces. El hombre en cuestión se perdió su pequeño intercambio y simplemente continuó. Si bien no estoy exactamente seguro de todos los matices, hubo muchos rumores sobre los cambios realizados aquí en comparación con lo que tuvimos que trabajar en Aincrad. Después de que Amuspere llegara como sucesor de NetBGR, la gente una vez más decidió probar su suerte en la tecnología Fuldive y esta es actualmente la única realidad virtual real que la utiliza. Se traduce como la tierra de las hadas. Agregó Sugu mientras miraba la caja con una expresión conflictiva en su rostro. Sí. Ágil asintió.
Si bien los conceptos básicos son bastante similares, hay algunos cambios importantes que hacen que todo el sistema dependa más de las habilidades que de la nivelación, ya que la parte posterior se eliminó por completo. El sistema de combate se basa más en las capacidades atléticas de los jugadores, y las luchas internas entre ellos se fomentan en realidad, ya que las habilidades solo se muelen a través de repetición sin ninguna habilidad de espada a la que recurrir. Eso debería ser ridículamente difícil. Kirito murmuró mientras miraba a Ágil. Para que alguien pueda actuar en cualquier lugar cerca de Sword Skills requeriría. Sintió un pequeño pulso de Clarent, su mano reflexivamente estaba buscando una espada a la que aferrarse mientras los recuerdos inundaban su mente. Quienquiera que diseñara esto era extremadamente optimista sobre las capacidades de los jugadores casuales o apostaba por los fanáticos incondicionales que se llevarían a cabo por pura determinación y pura molienda. Eso es en realidad lo mismo que pensé cuando lo eché un vistazo, pero los desarrolladores lograron encontrar un nicho que a muchos jugadores les gustó. Dijo Ágil con una cara seria. Esta es la primera realidad virtual donde lograron implementar completamente un sistema de vuelo. Kirito parpadeó y miró al hombre. ¿Para que puedan volar? Preguntó. Sí. Fue Sugu quien respondió, su voz suena melancólica. Si bien las limitaciones son solo por 10 minutos, y tendrás que aprender a hacer que el motor de sistema especial en el juego te brinde esa capacidad. Parece que realmente lo disfrutas. Ágil resopló. Ese es más o menos el punto, hay 9 razas que luchan constantemente entre sí para adquirir el derecho a un vuelo ilimitado, pero eso no tiene sentido. La foto que te envié fue tomada por uno de los jugadores de Alfheim Online durante su pequeña expedición hacia el lugar de exhibición principal. ¿Qué? Tanto Kirito como Sugu dijeron con el primero, mirando a Ágil con los ojos entrecerrados. Había algo en la parte posterior de su cabeza, como una pequeña pieza del rompecabezas, que simplemente no podía colocar en el lugar correcto para ver la imagen como un todo. Tenía que saber más, necesitaba saber más. Ágil dio la vuelta a la caja y señaló el centro del mapa más bien caricaturesco del continente principal llamado Alfheim, se dividió en varios pedazos y justo debajo del dedo del hombre se escribió Yggdrasil. Más o menos eso. El hombre suspiró y sacó varias fotos y las colocó en el mostrador. Si bien hay un límite en el tiempo que puedes volar, varios chicos locales decidieron probar algo nuevo y usar el método de un cohete multietapa con los 5 proporcionando su tiempo individual. Si bien solo pudieron llegar a la más baja de las ramas, lograron tomar muchas capturas de pantalla y una de ellas capturó esta imagen en particular. El hombre señaló una de las fotos que tenía la mejor resolución, mostraba una enorme posición de jaula de pájaros dorada en una de las ramas visibles. Era imposible saber qué había dentro hasta que Kirito miró la siguiente imagen y vio la imagen en la resolución ligeramente peor, pero amplió la construcción. Ella está ahí. Algo hizo clic en la mente de Kirito, una imagen que se unía. ¿Suenas tan seguro? Esta no era una pregunta como Ágil enderezó. Digamos que tengo una corazonada bastante buena de cómo terminó allí para empezar. Dijo el adolescente mientras miraba la caja que todavía yacía en el mostrador. ¿No te importaría si lo tomo? Knock yourself out. El hombre miró a Sugu. Supongo que serás el único que lo ayudará. Solo logré obtener una copia y eso no fue tan fácil como se puede suponer. Lo haré. Sugu miró a Kirito y volvieron a cerrar la mirada. Podía sentir su presencia cambiando en su mente, su determinación brillando como algo más, también se encendió y estalló mientras se sentía un poco mejor, sabiendo que no estaba solo en esto. No lo sabía, tal vez Juramento de Caballería estaba jugando con su perspectiva, pero el mismo tirón que sentía antes, para separarse de todos los demás, casi se había ido y solo quedaba un pequeño susurro. ¿Funcionará con Nervegear? Kirito preguntó mientras metía la caja en su mochila. Lo hará, Amuspere no es muy diferente y solo tiene una mejor red de seguridad instalada para evitar que algo malo suceda con los jugadores. Ágil resopla. ¿Vas a echar un vistazo, supongo? Esta vez fue Kirito quien tenía una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro. ¿Un juego en el que puedes morir libremente? Preguntó. ¿Un juego en el que no necesitas preocuparte por lo duro que tienes que esforzarte? No puedo imaginar nada más fácil.
Kirito sintió una pequeña punzada de calor proveniente de Sugu mientras lo miraba. Ágil sonrió y extendió y apretó el puño. ¿No te atrevas a regresar sin Asuna? El hombre dijo con voz seria. Hasta que ella y los demás no sean libres, la batalla sigue en su apogeo y ninguno de nosotros puede dejar atrás lo que sucedió. Kirito lo miró, su rostro también serio mientras miraba al hombre que conocía durante tanto tiempo y respetaba mucho. Estas no fueron algunas palabras simples, esta fue una solicitud para que tomara su espada una vez más y luchara. Si fuera por ella, entonces no puede haber otra respuesta. No importa qué, no importa por cuánto tiempo, dijo el espadachín negro de Aincrad. No dejaré de luchar hasta que la recupere para que todos podamos terminar esta pelea. Su propio puño conectado con el de ágil y juramento de caballería, tarareó mientras intentaba extenderse hacia el hombre, pero Kirito lo retiró. No era el momento ni era el lugar, tal vez una vez que termine la pelea, se sentarán en este café y él le ofrecerá esta oportunidad a Ágil. En este momento tenía que luchar por Asuna y recuperarla sin importar qué. En su mente Clarence brilló mientras ofrecía su ventaja y Clarence Blood Arthur rugió como ofreció su poder. Cuando Kirito salió del establecimiento, su mente también estaba ocupada por la pequeña caja de plástico en su mochila. El pequeño logotipo en la parte inferior izquierda de su parte posterior era la pieza final del rompecabezas que necesitaba. En negrita, letras negras, decía Rect Progress. Igual, 0, 0, igual. Kirito estaba acostumbrado al peligro después de 2 años de lucha en Aincrad. Sus sentidos eran agudos y después de convertirse en campeones sus instintos desarrollados durante dichos años se volvieron solo más agudos. Cuando conoció a Makazu por primera vez, era mucho menos evidente hasta que dibujó a Clarence por primera vez, pero podía sentir que algo estaba mal en el hombre desde el principio. Era extraño y no podía decir exactamente qué ponía sus sentidos en alerta hasta que el hombre le dio a él y a su hermana una explicación completa sobre el motivo de su visita. A Kirito le tomó una cantidad vergonzosa de tiempo resolverlo, pero al final se las arregló para decir correctamente que era mágico lo que estaba sintiendo a su alrededor. La presencia de Sugu fue fuerte después de que usó juramento de caballería en ella y pudo darse cuenta de que la destreza cruda ahora escondida dentro de ella era en realidad más potente que la que tenía Makazu. Realmente no podía decir que lo descubrió, mientras que durante estos 2 meses pudo decir honestamente que podía detectar presencias mucho mejor que incluso durante Aincrad en este momento. Sus sentidos eran aún mejores. Así que ni siquiera se molestó en fingir estar sorprendido cuando sintió la presencia de alguien con Majid parado justo enfrente de su casa. Sugu no se dio cuenta y estaba bastante seguro de que era porque ella no podía o no lo estaba buscando en este momento. Él lo hizo y eso significaba que no serían tomados por sorpresa. Mientras doblaban la esquina, vio a una chica solitaria que parecía de la misma edad que él, con el pelo largo castaño y los ojos marrones, parada justo cerca de la entrada de su casa. Llevaba una cama verde claro y un ori blanco con calcetines blancos y chanclas japonesas. Obviamente estaba allí para él porque tan pronto como vio su forma que se acercaba, sus ojos se abrieron y su postura se enderezó. ¿Only-chan? Sugu preguntó mientras se daba cuenta del mico. No estoy seguro de cómo describirlo, pero puedo sentir magia y probablemente algo en términos de destreza o reservas de alguien. Él le respondió. No estoy seguro de lo fuerte que es, pero tiene magia y eso es lo que puedo decir. Sugu lo miró, pero no dijo nada. ¿Crees que ella es la que Makazu-san envió? Ella preguntó en su lugar. No puedo decir si esto es algo bueno o malo que ella esté aquí ahora. Kirito parpadeó y consideró la posibilidad a medida que se acercaba cada vez más a la niña. Honestamente esperaba algo completamente diferente. Cuando Makazu dijo que les proporcionaría algún tipo de guía sobre todo lo que es mágico en el mundo, Kirito esperaba algo similar a un anciano con el peso de años de experiencia en su espalda. Hubiera sido aún mejor de esa manera, ya que habría hecho la charla que estaban a punto de tener con Midori. Si esto era lo que estaban obteniendo, entonces realmente no estaba seguro de si esto era una broma o si estaban cargados con algún genio joven o prodigio. Estaba el hombre pensando que si su guía estuviera más cerca de su edad, sería más fácil para Kirito y Sugu interactuar con ella.
La niña parecía apenas por encima de los 5 pies de altura y de una tez bastante gentil y frágil, tal vez fue su lenguaje sesgado o su experiencia con una chica que era mucho menos vulnerable. Incluso si él no sentía ninguna amenaza proveniente de ella, había esta extraña sensación de que ella era mucho más de lo que inicialmente se veía a los ojos. Por lo tanto, no estaba bajando la guardia. Tan pronto como la distancia entre ellos se acortó a menos de 2 metros. Humildemente me disculpo por llegar a su territorio sin una invitación adecuada, Kirigaya Kazuto-sama. La niña se inclinó profundamente mientras su voz sonaba sobre la calle vacía. Soy consciente de que la ira de un rey diablo no puede satisfacerse con solo la vida de una sola doncella, pero les ruego profundamente que muestren compasión y tolerancia por aquellos que son ignorantes. ¿Qué demonios? Kirito parpadeó mientras miraba a la chica que se inclinaba. Las expectativas que tenía de lo que se suponía que debía ser esta reunión fueron efectivamente impresionadas por solo esta exhibición. Si ella no hubiera dicho su nombre completo y no lo llamara Rey Diablo, ya que este era uno de los apodos que tenía Campione, habría pensado que había algún tipo de caso de identidad equivocada. ¿Qué tipo de impresión tenía de él? Oni-chan. Sugu murmuró mientras seguía cambiando su mirada entre él y la chica al estilo Miko frente a ellos. ¿Qué? Humildemente les ruego que usen mi cuerpo para satisfacer su sed de carnicería y dejar que otros ciudadanos inocentes de esta ciudad vivan sus vidas humildes. La niña continuó divagando con un miedo obvio en su voz. Ninguno de los que estaban a su alrededor no sabía de la presencia de tu gracia, ni tenían la culpa de ninguna falta de respeto a la mía. Este Miko aceptará cualquier castigo y cualquier retribución en su lugar. Kirito miró fijamente a la chica, ya que incluso su mente generalmente rápida en la aceptación tuvo que girar la rueda del azar para descubrir qué coño acaba de decir. Era casi absurdo cuántas cosas que estaban claramente mal se podían decir con una cara completamente seria, mientras se trataba de sonar educado, respetuoso y temeroso al mismo tiempo. Finalmente, como la niña no se movió ni un centímetro después de casi 30 segundos de simplemente pararse allí en un arco profundo, sintió que su cerebro se reinició lo suficiente como para tratar de manejar adecuadamente esta situación. Se dio cuenta de que Suguto estaba mirando fijamente a la chica y estaba bastante seguro de que ella no parpadeaba ni una sola vez hasta ahora. Está bien, suspiró mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Hay tantas cosas mal con lo que acabas de decir que honestamente no sé por dónde empezar. En primer lugar, puedes presentarte y dejar de inclinarte porque esto es extraño y hará que los vecinos hagan preguntas si te ven. Ah. La niña se enderezó instantáneamente como un resorte y miró a Kirito con los ojos muy abiertos. Mi más profunda disculpa por falta de respeto, Kirigaya-sama. Mi nombre es Mariya Yuri, soy un Hime Miko asignado a un santuario y protección de Musashi no Shi. Bajo la solicitud del Comité de Compilación de Historia, fui enviado a actuar como su guía y acompañante por un periodo de tiempo no especificado que será definido directamente por su majestad. Kirito una vez más reprimió un suspiro de irritación, realmente no estaba en ninguna forma o formalista para lidiar con esto. Quien instruyó a esta chica obviamente perdió todas las marcas sobre él, era como si esperaran que fuera una especie de villano de la caricatura del domingo por la mañana. Cuando sintió que la presencia de Asuna aumentaba en su mente, decidió que se ocuparía de esto más tarde, ya que ahora tenía una tarea mucho más importante a mano. Está bien, es obvio que quien te estaba dando ese tipo de impresión sobre mí tenía sus cables cruzados en alguna parte. Dijo mientras miraba a la niña. Todo lo que pedí fue que alguien viniera y nos diera un resumen básico de lo que hay por ahí que debería saberse sobre Magic. Habría tenido que conseguir incluso un folleto con algunos puntos si valieran la pena, un manual de instrucciones si los hay, para empezar. No creo que Magic tenga algo así, Oni-chan. Sugu dijo pensativamente de su lado. Tal vez alguna guía para principiantes. Sí, hechicería para alumnies. Kirito resopló mientras la miraba para ver que ella recuperó su composición y ahora estaba estudiando al Miko frente a ellos. Realmente aprecio que vengas aquí y probablemente te tomes el tiempo para ayudar con tu horario, pero podemos continuar esta conversación dentro de la casa. Estábamos en medio de algo y realmente necesitamos comprobarlo en este momento.
El adolescente parpadeó mientras observaba una escena muy extraña, como un burrito de manta, muy familiar ahora completamente envuelto y con solo 2 pequeños pies visibles debajo de él que se movía desde la casa. Se dirigió hacia él cuando vio un par de ojos violetas que se asomaban desde la sombra proyectada por las cubiertas mientras la forma envuelta de Cardinal System se detenía justo frente a él. Ella se quedó allí por un momento antes de inclinarse hacia adelante y básicamente enterrar su rostro en su estómago mientras estaba de pie descalza en la calle. ¿Qué acaba de pasar? Kirito parpadeó mientras miraba a la chica con su mente todavía tratando de averiguar qué sucedió exactamente. Cuando estaba a punto de preguntar qué estaba sucediendo exactamente, la puerta de la casa se abrió una vez más y Midori salió mientras miraba a los 2 adolescentes y al Miko que todavía parpadeaba ante la aparición de la niña más pequeña. ¿Kazuto-kun? ¿Sugua-chan? Preguntó mientras miraba entre ellos y Yuri. Me alegra ver que has vuelto, espero que hayas logrado descubrir lo que buscabas. Más o menos. Kirito respondió con un suspiro. Estábamos a punto de entrar, pero Marilla-san aquí es, aparentemente, del comité de compilación de historia y vino aquí para explicar todo como dijo Amakasu-san. Midori parpadeó y luego miró a la ahora inquieta Miko, que todavía miraba con una expresión muy extraña al sistema cardenal como si no supiera qué hacer. Kirito podía reconocer una reacción de lucha o huida cuando veía una, realmente no podía decir qué la hacía tensarse así en presencia de la niña. Igual, 0, 0, igual. /N. Como de costumbre, cualquier comentario, crítica, pregunta y sugerencia son bienvenidos en las publicaciones a continuación.